Muchas gracias por la comunicación. ¿En qué situación van a arrancar esta paritaria del día viernes y en qué situación están atravesando hoy en día los docentes estatales de Mendoza? Mira, esto que bien describía recién, no sé con quién hablaban al principio sobre la situación de los policías, no es muy distinto a lo que nos pasa a los trabajadores de la educación en general. Digo, los empleados públicos de la provincia de Mendoza somos, digamos, una variable para el gobierno de la provincia que generalmente ajusta sobre nuestros salarios y nuestro poder adquisitivo. Así que no es muy distinta esa situación. Vos pensás que el salario básico de un docente, es 136.000 pesos. Después tenemos el básico conformado, que hay cosas que funcionan distintas con el estado docente y demás, y el salario del básico de un celador son 109.000 pesos. Digamos, nosotros estamos reclamando lo que venimos planteando hace tiempo. Tenemos una deuda estructural que venimos arrastrando, que es el 2020, pero después lo que queremos es dejar de ser la variable de ajuste, ¿no? Esto de que seamos quienes tenemos que pagar el costo de lo que les encanta poder publicar con bombo y platillo sobre el déficit fiscal, digamos, y que el déficit sea cero. Bueno, en eso lo que hay es menos seguridad, menos educación, menos salud, menos justicia, digamos. Entonces, digamos, así, que nosotros seamos la variable de ajuste es un problema, ¿no? ¿Van con un porcentaje en la mano como para empezar a hablar, digo, un porcentaje de aumento salarial con el Mira, gobierno? nosotros lo que deberíamos plantear y lo que venimos planteando es, el año pasado perdimos entre 5 y 7 puntos respecto de enero a diciembre, ¿no? No estoy hablando de la deuda estructural, porque después la gente cree que es lo que venimos a reclamar. Nosotros venimos una deuda estructural que ya todo el mundo la conoce. Sí. El año pasado perdimos entre 5 y 7 puntos. Bueno, tenemos que recuperar el año pasado y empezar a discutir este año que arrancó picando en punta con 3 puntos de inflación, de esta inflación que también sabemos que tiene dificultades técnicas para la medición, pero son los datos que tenemos, digamos, es una variable, nadie tiene construido otro dato, pero lo que queremos es dejar de ser la variable de ajuste, digamos. Entonces, el gobierno de la provincia ha planteado en la ley de presupuesto 10 puntos para el año, creo que eso es un delirio, digamos, y después el artículo este que lo vincula a la recaudación, ¿no? Sí, Que quieren ahora hacernos coparticipar de la desgracia de la provincia que tiene que ver con la recaudación. Que el problema de recaudación que tienen es el problema de consumo. Y esto está vinculado a los salarios, digamos, a lo que nos viene pasando a los trabajadores públicos y privados. Si no hay ujú. consumo, no va a haber mejora de recaudación, digamos, esto lo sabe, no hace falta ser un economista. Gustavo, sí, perdón, Ricardo, hacías referencia a esto, a esta pérdida de 5 a 7 puntos. ¿Cómo fue el año para un trabajador docente? ¿Cuánto tuvo de aumento en el año y cuánto fue la pérdida teniendo en cuenta la inflación acumulada? 29,9 contra 34, ¿no? Es lo que Ujú. más o menos tenemos. Nosotros hemos tenido aumento entre el 29,9 y 31, 32, dependiendo de algunos casos, en algunos casos excepcionales, que son significantes, hemos superado eso, pero digo, en términos generales es lo que te estoy planteando. Sí. Digamos, nosotros el año pasado tuvimos ese incremento en el año. Ujú. Gustavo, en los últimos años el gobierno, y a partir obviamente de la asunción de Alfredo Cornejo, siempre se mantuvo firme en una propuesta salarial, ¿no? Y en algunos casos ha dado aumentos por decreto al fracasar la paritaria. ¿Qué esperan ustedes este año? Para nosotros es importante la paritaria, digamos, siempre es mejor la paritaria, es un ámbito donde los trabajadores hemos logrado ir discutiendo también cuestiones no salariales, que son tan importantes a veces como las salariales, que tienen que ver con esto de las condiciones de trabajo de compañeros y compañeras en las escuelas, en los lugares de trabajo es importante, pues también discutir esa dimensión es fundamental digamos, no vamos a renegar en este sentido discutir el salario, pero también la posibilidad de poder discutir en la paritaria lo no salarial es importante, así que en eso para nosotros es importante mantener la paritaria. De todas formas hay que esperar y ver cuál es la actitud que tiene el gobierno de la provincia de Mendoza, digamos, esto que vos decías, hace ya estamos por llegar a 10 años, pasamos 10 años de gestión del gobierno de Cornejo, ha tenido un financiamiento sistemático por parte del Ejecutivo respecto a los trabajadores, que ha superado, en la participación del presupuesto educativo hemos perdido 11 puntos en los últimos 10 años, en el salario de la participación sobre el presupuesto educativo. Estas cosas son las que muestran cuál es la cuestión ideológica, ¿no? Y qué es lo que cree el gobierno de la provincia sobre salud, sobre seguridad, sobre
educación, sobre las cuestiones públicas. Ujú. Sin embargo, a ver, uno dice a partir de la aplicación del ítem aula, por ejemplo, en su momento, y otras medidas que se han tomado en materia educativa, pero sin embargo, bueno, llega el momento del voto y parece que el estatal vota a Cornejo, o vota a los gobiernos de Cornejo. ¿Por qué ocurre esto? Mira, yo en eso creo que hay que mirarlo un poco más fino. Nosotros somos 32.000 trabajadores. ¿Cuánto es eso en el padrón? El 4%. Digamos, Sí, no sé pero en cuántos líneas somos. generales, digo, como Me que el parece docente en que general les gusta apoya una cargarnos. gestión en ese Sí, aspecto. yo creo que les gusta hacernos responsables algunos sectores de cosas que nos exceden, digamos. Creo que debe haber docentes que lo votan, por supuesto. También deben haber docentes que no lo votan. Y hay muchos docentes que resisten todos los días las políticas de ajuste, no solamente en materia salarial, sino en lo que nos pasa a los pibes que no tienen la merienda, que no tienen material didáctico, que no tienen un cuaderno, una lapicera, un lápiz, una goma. Me Ujú. parece que digamos, hay de todo. Yo lo que no me animo a decir con tanta certeza es que seamos masivamente los que acompañamos con el voto. Yo entiendo que deben haber docentes, sí, por supuesto, como deben haber en todos los sectores gente que los vota, está claro. Yo entiendo que en eso tienen una estrategia comunicacional mejor que el resto. Después nos pasa esto que ustedes están describiendo desde que lo vengo escuchando, ¿no? La cantidad de situaciones que estamos padeciendo los trabajadores con estos modelos, tiene un solo destino, que es el fracaso. El problema de ese fracaso es qué tan dañino es en términos estructurales. Ujú. Y es todo esto que de pronto denuncian ustedes desde el SUTE, el más de una oportunidad, la situación de las escuelas, ya sea su infraestructura, las condiciones laborales y todo eso. ¿Por qué no sale a la luz por parte de las autoridades de los establecimientos educativos? Llámese dirección, llámese gerente, llámese secretarías. Porque en muchos casos hay una persecución, digamos, que también la hemos visto, ¿no? La pelea contra el gobierno de la provincia es bastante desigual. Si vos tenés el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial, se hace más compleja la pelea, digamos. Es una pelea desigual ante la posibilidad de una denuncia, de una queja, de un reclamo o de algún planteo, digamos. Lo que tenemos una actitud persecutoria por parte del gobierno, de algunos directores de línea, que es escalofriante, digamos, frente a la denuncia o lo que pueda hacer una directora o un relevamiento o una situación de los trabajadores. Así que en eso, digamos, lo que nosotros también hemos planteado muchas veces, somos víctimas de esos procesos, digamos, cualquiera que haga un planteo hoy en la provincia de Mendoza es víctima de la persecución, en este caso del gobierno de la provincia, que ha construido una hegemonía que hace que tengamos una crisis de institucionalidad. No puede ser que no se pueda discutir, pensar y reclamar en los marcos que lo hemos hecho siempre, digamos, porque a veces nos quieren demonizar de que somos unos violentos, y de verdad que me parece que en eso creo que el gobierno de la provincia, la violencia que ejerce para con los trabajadores en general es mucho más, ¿no? Ujú. Perdón, Gustavo, ¿cuánto está cobrando hoy un docente? No sé si, Se- bueno, eso va a ser un... 709.000 de inicial más Itenaula y arraigo. El Itenaula lo cobra el 90% de los Ujú. docentes y el arraigo lo cobra el 51% de los docentes, más o menos 52%. Ujú. Eso es más, entonces, digo, Claro, digamos, porque 709.000 es el inicial sin ítem aula y sin sí, arraigo. bien. Digamos, eso es lo ¿Y que te quiero decir. conformado con el ítem ítem aula y el aula, arraigo? sí, el ítem aula, depende del arraigo, con un arraigo de promedio, con eso te vas a 800, Ujú. casi 900.000 pesos. ¿Estamos hablando de básico o de bolsillo? Del salario de bolsillo, no, el Un básico es inicial. 130.000. Ujú. Más el 130.000. Claro, lo que pasa es que nosotros tenemos lo que se llama un básico conformado, que es el Estado docente. O en el caso de los celadores, el Código Paritario 2008 y 2013, que funcionan como un básico porque bonifican por la antigüedad, o bonifican por la zona, o bonifican en los títulos, bonifican Ujú. en más de un ítem. Ujú. Pero cuando te jubilás, ¿con qué te jubilás? Con el 82% del salario que cobraste. Porque nosotros tenemos todo el salario. Los que se jubilan tienen todo el salario en blanco. Ajá. O sea No que, importa, no importa si es 132.000 el básico, esto es lo que te quiero decir. Es Claro, claro. bien. el salario neto de lo que cobraste el último año, es el promedio con el que te jubilás en la docencia a los 57 años las mujeres, 60 años los varones. Claro, pero mientras dura la carrera, el 130.000 tiene una importancia porque es lo que el gobierno paga de básico
y siempre puede modificarse en el salario del docente por alguna cuestión, como el ítem aula, el arraigo, algún otro plus. Claro, nosotros tenemos lo que se llama esto que te decía, el básico conformado, Sí. que es el Estado docente, que es casi otro básico, porque el Estado docente Sí, es como un suma más el plus básico. zona. Porque, No, aparte está la zona. El Sí. Estado docente es la condición de docente, digamos. Sí, no, ahora, digo, equiparándolo con otros lugares, otras provincias que se le paga el sueldo básico y a la vez un plus zona. Ustedes tienen el Estado docente. Nosotros tenemos Estado zona, docente. tenemos antigüedad, Claro, sí, tenemos el ítem aula, el ítem arraigo, tenemos presentismo, radio, son los ítems que tenemos dentro del salario. Lo que te quería decir es que el básico, el Estado docente más el básico son los que bonifican nuestras condiciones salariales. Claro, está bien, está bien. ¿Van a adherir mañana a la medida de fuerza si que se lleva adelante? Nacionalmente nuestras organizaciones han adherido, nosotros vamos a tener jornadas, inclusive estamos evaluando hacer algunas acciones en las plazas, sobre todo para generar conciencia y discutir de qué se trata esta reforma, ¿no? Porque en muchos casos lo que nos pasa cuando caminás por las veredas de las calles de la provincia de Mendoza o con los padres, las madres en las escuelas, muchos desconocen. Entonces lo que vamos a intentar hacer es también reflexionar con los trabajadores y con la comunidad en general sobre esta situación del avance de la reforma, que hoy a los trabajadores estatales no nos llega de lleno en ese sentido. Ahora es una cuestión de tiempo nada más. Gustavo, ¿a qué hora tienen el encuentro el viernes en paritaria? Es en la mañana. Nosotros tuvimos la audiencia el 23 de diciembre, que es la que pasamos a cuarto intermedio para el viernes. Entiendo que hoy la subsecretaría va a mirar, la subsecretaría de Trabajo en función de la agenda, pero siempre entre las 10 y las 11. Perfecto. Gustavo, ha sido muy amable, gracias. No, gracias a ustedes. Gustavo Correa, secretario general del SUTE. Aquí estaba viendo un sitio de la Dirección General de Escuelas, buscando información con respecto a los sueldos que nos comentaba Gustavo Correa, ¿no? El sindicalista. Dice, los saberes en números, esto es el sitio oficial de la DGE de hace 5 días. El salario de un maestro de jornada simple, sin antigüedad, es decir, que se está iniciando, llega a 824.718 pesos de haberes brutos y con adicionales por zona puede alcanzar los 970.760 pesos, casi 1 millón, ¿no? Esto es lo que dice el gobierno, en tanto que un docente con 10 años de antigüedad, con 100% de zona y 30% de arraigo, percibe 1.130.000 pesos de haberes brutos, mientras que el salario de otro educador, pero con 20 años de antigüedad, es de 1.443.000 pesos. Por su parte, un director de primaria, con 20 años de antigüedad, 40% de arraigo, 50% de zona, tiene un salario de 2.305.000 pesos de haberes brutos. Bueno, brutos. Claro, claro. No está hablando del salario de bolsillo. Pero bueno, es difícil también conformar en promedio el sueldo de un docente teniendo en cuenta la zona, teniendo en cuenta el arraigo y estos adicionales, varios de los adicionales que se aprobaron incluso el año pasado, ¿no? en la legislatura. Claro. O que se terminaron incluyendo entonces en el sueldo de los docentes. Bueno, son los primeros en arrancar. Y hay que ver también luego el resto de los sindicatos. Para cerrar nada más, siempre que una empresa te ofrece un trabajo, siempre te comunica el salario bruto, ¿no? Claro. Después vienen todos los descuentos